Bueno, pues hoy vamos a hablar de tu cerebro digital para organizarte en la era digital. ¿Por qué? Pues bueno, pues que ante la cantidad, como hemos puesto aquí en la introducción, ante la cantidad de información que recibimos en esta era digital en la que vivimos, necesitamos un segundo cerebro. ¿Para qué? Para poder organizar y gestionar nuestras tareas que realizamos en nuestros proyectos, ya seas creador de contenidos, programador, ¿vale? Cualquier persona que trabaje con información. ¿Quieres saber cómo puedes hacerlo? Pues vamos a verlo. Me presento, ¿vale? Mi nombre es José Salom, soy responsable de sistemas de la Autoridad Portuaria de Castellón y bueno, también me dedico a la divulgación de la ciberseguridad. Tengo un podcast que se llama La Mar de Seguros, ¿vale? Aquí puedes ver la página web. ¿Y qué vamos a ver? Pues mira, primero te voy a explicar por qué se necesita un cerebro digital. Veremos también qué qué necesitamos, ¿no? ¿Cuál es la necesidad real y qué es realmente un cerebro digital? Luego te diré un poco las metodologías que hay o los estudios que hay sobre estos temas, cómo puedes organizarte el cerebro digital y cómo puedes trabajar con él. Y finalmente hablaremos de alguna herramienta que yo te recomendaré una para implementar un cerebro digital. Pero vamos a ver un poco qué es esto. He hecho un mapa mental, como puedes ver. Bueno, aquí tienes una vista de pájaro del mapa mental de lo que vamos a ver. Y vamos a ver cuál es el problema que queremos solucionar. El problema que queremos solucionar es que vivimos saturados, en esta era vivimos saturados de información. Dicen que las personas hoy en día pues, están consumiendo una media de 34 gigas. Hay estudios que se han realizado sobre esto. Entre libros, podcasts, vídeos de YouTube, noticias, estamos saturadísimos de información. Luego esa información la queremos guardar, pero hay estudios que dicen que, aquí tenéis la referencia a los estudios, que perdemos una media de 76 horas al año buscando documentos. Supongo que a todos habrá pasado de que estamos capturando, leyendo información, leemos libros y si te preguntas en un mes qué información te quedas con ese libro, cuánto has aprendido, pues a lo mejor ya no te acuerdas ni el 5 o menos, ¿vale? Con lo cual es otro problema que tenemos. Y esto acaba pues frustrándonos, ¿vale? Esto resulta que estamos en la paradoja de que ante esta avalancha de información, en lugar de empoderarnos, nos abruma, nos agota y estamos constantemente intentando no olvidarnos de las cosas. Aprendí a hacer esto y luego al año siguiente, a mí me ha pasado, ¿no? Resuelves un problema de programación, al año siguiente sabes que lo has hecho, no lo encuentras, pierdes tiempo buscándolo, tienes que volver a investigar y esto nos agota. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues para eso es para lo que queremos un cerebro digital. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes de que tenemos esa memoria paleolítica, que no está preparada para los tiempos en los que vivimos. No podemos esperar que todo lo que necesitamos, ¿vale? Todo lo almacenemos en nuestra memoria. Podemos almacenar cosas, evidentemente, trabajar con la memoria es importante y es interesante, pero no podemos utilizarla para almacenar toda la información, porque para eso lo hacen mejor las máquinas, ¿vale? Tenemos que empezar a confiar en máquinas para recordar y saber cómo utilizarlas, cómo organizar ese segundo cerebro para poder pues, sacar esa información y utilizarla. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es invertir nuestros recursos mentales, ¿vale? En lo que las personas podemos hacer bien, mejor que las máquinas incluso, que es pensar, crear, inventar cosas nuevas, enlazar patrones y de ahí sacar también innovación, seguir la intuición, ¿no? Y colaborar con otras personas. Pues bueno, muchas de las metodologías que te hablaré, como GTD, pues intentan hacer eso. O sea, descargarte tu mente de que no se me olvide esto, no se me olvide otro, que lo que hace es saturarte la mente y no tener espacio mental para, pues para utilizarla de forma creativa. Bueno, y aquí hablamos del cerebro digital, pero ¿qué es esto del cerebro digital? Pues no es nada que sea complejo. Lo que pasa es que con las herramientas que tenemos hoy en día, pues hemos avanzado bastante y más que se va a avanzar con la inteligencia artificial. El tema del cerebro digital ya venía de una forma pues, del siglo XIX, ¿vale? Con aquellos cuadernos de nota que los intelectuales utilizaban como Hemingway, ¿no? Las famosas Moleskine, donde ellos ya sabían que no hay nada más volátil que una idea y entonces le van apuntando ahí a modo de libro de viaje o diario personal.
Estamos hablando de conocimiento personal, ¿vale? Hoy en día utilizamos el concepto de cerebro digital o second brain y lo que queremos es utilizar herramientas digitales que potencian más pues, el poder enlazar notas, porque al fin y al cabo estamos hablando de notas que a nosotros nos interesan, notas que no queremos olvidar, ¿vale? Y nos puede servir de cuaderno de estudio, de capturar esas ideas importantes, esas soluciones que hemos obtenido y hemos desarrollado para desarrollar un programa, de diario personal, de enlazar ideas y pensar con él. Por eso, en el tema del cerebro digital, no solamente no os quedéis con un tema para almacenar datos, sino que es también un sistema para pensar, para conectar y para combinar ideas. De hecho, en las metodologías hablan de dos tareas, que una es destilar notas, porque la unidad es la nota que tú quieres tomar, y luego sacar perlas de información. O sea, tú lees un libro y lo que haces es, o una documentación y lo que haces es, o un proyecto y lo que haces es quedarte con esas perlas de información que las haces tuyas y no quieres perderlas. Más conceptos que utilizan las metodologías de cerebro digital es el tema de notas atómicas, que es la nota, que es la unidad básica del cerebro digital, crearlas como piezas de Lego, ¿no? Que se puedan reutilizar, ¿vale? Hay una metodología, que es el método Zettelkasten, que es una metodología ya de hace tiempo, de un sociólogo, que se basa en eso, en las notas atómicas. Esto me entenderán muy bien los programadores, porque si hablamos, por ejemplo, de programación orientada a objetos, lo que intentamos es hacer objetos que no tenga fricción con otros objetos y que tú esos objetos los puedas reutilizar. Esa funcionalidad y esos datos que pertenecen a un objeto los puedas reutilizar en otros programas. Pues aquí lo que vamos a intentar es que esas notas que nosotros estamos creando, las estamos haciendo nuestras, podamos enlazarlas y podamos reutilizarlas, pues a lo mejor para crear programas o para crear contenidos más adelante. Vamos a ver un poco métodos de organización del cerebro digital. Te voy a poner aquí 3 libros sobre los que yo he trabajado y hay más libros, pero estos para que veas un poco las metodologías que hablan de este tipo de cosas. Por un lado, conocerás GTD. GTD es de David Allen. No está orientado tanto a lo que es el cerebro digital, no habla de esos conceptos, está más orientado a la gestión de tareas. Pero es un libro interesante, este es el primero que te pongo aquí, pero hay otros libros que luego van avanzando sobre el tema y es ya una metodología añeja, pero nos enseña cómo organizarnos ante la cantidad de información que nos entran, tener una bandeja de entrada y una metodología para organizar esas tareas y llevar a cabo tus proyectos. Es interesante. Por otro lado, tenemos aquí el método Zettelkasten de Nicholas Luhmann, que fue un sociólogo que pues, desarrolló un sistema para investigar y para crear artículos a nivel científico basado en relacionar notas atómicas. Es un libro bastante interesante, ya está traducido al castellano y él realmente no utilizaba un cerebro digital, sino que lo que tenía son cajas donde metía fichas en cada nota y las relacionaba unas con otras. Era muy interesante el tema de la relación, los links que permitían relacionar unas notas con otras, cosa que para él era bastante costoso, para nosotros en un sistema digital es mucho más fácil. Y luego, pues te recomiendo también informarte sobre estos temas, sobre el libro de Tiago Forte, de Building a Second Brain. Este es más moderno, este ha salido hace poco en castellano, yo lo leí ya cuando estaba en inglés, pero ahora lo puedes comprar en castellano por Amazon, y es el que te voy a recomendar ahora. Se nutre también de las otras metodologías, ¿vale? En este libro habla de GTD, habla de Zettelkasten, y lo importante y lo interesante también es que es un sistema orientado a la acción, ¿eh? Te va a decir cómo organizarte tu cerebro y cómo utilizar tu cerebro digital orientado a llevar a cabo proyectos, orientado a la acción, no solamente a almacenar información. Entonces, te voy a comentar por encima cómo Tiago Forte te recomienda organizarte el cerebro digital y luego el método que utiliza para utilizarlo, ¿vale? Para sacarle partido, para crear contenidos, crear proyectos. El sistema de organización se llama Para, ¿vale? Aquí te voy a poner, te pongo de icono una olla, porque la olla es el proyecto que vamos a crear, ¿no? Nuestra creación, ¿no? Y él, pues, organiza, es una organización de carpetas, podríamos decir, algo muy sencillo, pero en vez de utilizar y organizarlo a modo de archivo, oye, pues por fecha, por clientes, por proyectos solamente, y que se quedan ahí, lo organiza como una cocina, como si fueras un cocinero que estás cocinando. ¿Y qué hacen los cocineros? Pues que tienen más cerca
lo que necesitan para ese proyecto, para ese puchero, para ese plato que están haciendo, y van teniendo más lejos de él lo que necesita o puede necesitar más tarde. Entonces, para es un acrónimo que te va a organizar unas carpetas por proyectos, áreas, recursos y archivo. Vamos a verlo con la metáfora de la cocina, qué significa cada uno. Por un lado están los proyectos. Los proyectos son en qué asuntos, en qué charcos estás metido a corto plazo en el ámbito ya sea laboral o personal, porque esto es un tema personal y lo puedes utilizar en los dos ámbitos. Y digamos que son cosas que estás trabajando ahora y que tienen una fecha fin. Eso es un proyecto, los frentes abiertos. Luego bajaríamos, aquí en la metáfora sería el foguer, diríamos en valenciano, o la cocina donde estás cocinando. En las áreas de responsabilidad vas a poner o pondrías las cosas de las cuales es responsabilidad tuya, no tiene una fecha fin y digamos que puedes utilizarla o que las gestionar a lo largo de un tiempo. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, yo puedo tener como área personal de responsabilidad pues la educación de mis hijos, la economía de mi casa, puedo tener, oye, pues me gusta Python, ¿no? Pues tengo un área personal donde pongo cosas de Python, pero no tengo un proyecto concreto, no estoy en un proyecto, sino que estoy ahí desarrollando cosas y las estoy dejando ahí. No tiene una fecha fin, ¿vale? Pero sí que es mi responsabilidad como programador o mi rol como educador o como lo que sea, ¿vale? Luego, recursos. Recursos diríamos que sería el congelador, están un poco más lejos, y son temas de interés que te pueden resultar útiles en el futuro, que a ti te llaman la atención y te los quieres guardar. A lo mejor no es contenido que has creado tú, o notas tuyas, como los dos de arriba, pero sí son recursos que tú crees que en un proyecto determinado los puedes utilizar. A lo mejor puede ser pues, un PDF con un manual de programación de unas librerías concretas, ¿vale? Pues a lo mejor lo guardarías en recursos. Y archivo, que sería lo más lejano del cocinero, sería aquellos elementos inactivos de las demás categorías. Un proyecto que ya ha finalizado lo puedes guardar en archivo. Un recurso que ya no utilizas, pues a lo mejor lo eliminas o lo guardas en archivo. O áreas que ya, pues ya no son de tu responsabilidad. Las puedes guardar en archivo por si algún día las quieres utilizar. Bueno, esto sería, como veis, el método de organización. Ahora, vamos a ver el proceso de creación, cómo utilizar este segundo cerebro. Tiago Forte lo parte en 4 fases, ¿vale? La primera sería la captura. En casi todos los sistemas, ya sea GTD, Zettelkasten, el método de Tiago Forte, todos hablan de la captura. ¿Por qué? Porque no hay nada más volátil que una idea o que algo que te interesa. Entonces tienes que tener un sistema de captura. Digamos que la captura, no tienes que capturarlo todo, porque te saturarías. Tienes que capturar lo que te interesa, lo que te asombra, lo que te parece útil. Aquí el premio Nobel, Richard Feynman, él tenía un método que decía, tenía 12 problemas favoritos que él quiere investigar y todo lo que le resuena por ahí lo capturaba, por ponerte un ejemplo. La siguiente fase sería organizar. Aquí utilizaríamos lo que te he dicho antes, el método para organizar tus notas orientadas a la acción, no orientadas simplemente a archivar, sino que luego tú esas notas vas a interactuar con ellas para crear, incluso para pensar y desarrollar ideas nuevas. Fijaros que las dos primeras fases son de recoger cosas del exterior que te llegan y ahora estas dos fases son que con tu segundo cerebro trabajas. En esta fase sería destilar o desarrollar, sería la fase de creación, estás trabajando ya con ese segundo cerebro, a lo mejor cortas ya la comunicación con el exterior porque ya estás en fase de creación y lo utilizas para pensar, para crear, para programar tu proyecto. Y luego, por supuesto, la fase final sería expresar o entregar ese producto, ¿vale? Ese artículo, ese programa, ese proyecto que has desarrollado. Bueno, eso sería el flujo de trabajo y ahora, pues bueno, todo esto, como te he dicho, pues la idea es utilizar la propuesta para que investigues, para que, si te interesa este tema, sería utilizar estos dos sistemas, ¿vale? Y con alguna herramienta. ¿Qué herramienta puedo utilizar para implementar hoy día, pues, tu cerebro digital? Yo te voy a decir las características que yo le pido a las herramientas, he utilizado varias, y luego te voy a aconsejar una que es la que utilizo yo y tú puedes investigar y si quieres luego la podemos ver un poco por encima. Las características serían las siguientes. Por un lado, estaría que espera un momento, Epa.
que sea multiplataforma. O sea, yo quiero poder utilizar tanto en Linux como en Windows, como en mi móvil si es Android, que sea multiplataforma. Luego le exijo al segundo cerebro que esté orientado al contenido, no al formato. Yo no quiero estar editando tablas como si estuviera escribiendo en Word. Yo quiero centrarme en la nota y si acaso poner texto e imágenes. Luego, un tema muy interesante es que sea un formato abierto. O sea, son mis notas personales. Yo no quiero que dentro de 10 años me hayan cambiado el formato propietario de no sé qué aplicación y no pueda acceder a ellas. En este caso, la herramienta que utilizo funciona con TXT, algo que yo tengo cosas que leo del año, vamos, del siglo pasado en TXT se leen perfectamente. Es el formato más abierto que hay. Una cosa que no permite muchos programas es enlazar notas. El cerebro digital lo que va a hacer es poder enlazar notas, links entre uno y otros que puedas navegar a modo de Wikipedia, al fin y al cabo. Que tú puedas, incluso vas escribiendo y vas creando notas pendientes de enlazar y se enlazarán en un futuro, ¿vale? También es muy interesante que permita crear etiquetas. Etiquetas quiere decir que una nota yo la puedo etiquetar con una o varias etiquetas y decir, oye, pues esta etiqueta es como un contenido que a lo mejor quiero aún procesar. O esto es una nota de una reunión, o esto es un cómo, una etiqueta como de cómo hacer alguna cosa. O esto es una referencia, una nota de una referencia de algún libro, de algún contenido y tengo un enlace a la referencia. Pues es interesante las etiquetas para luego buscar y eso tú te tienes que hacer tu categoría de etiquetas. Por supuesto, para mí por lo menos es importante que tenga una estructura de carpetas. Hay herramientas como Logsec, creo que es, que no utiliza estructura de carpetas, solamente utiliza etiquetas y links. A mí me marea un poco, yo prefiero utilizar una estructura de carpetas, en concreto el método para. También prefiero que no utilizar un sistema de nube, porque las notas las quiero tener yo, quiero tener esa soberanía digital sobre mis notas y poder trabajar en ellas. Además, no ocupa mucho, son TXTs, con lo cual no hay mucho problema, no tiene que haber mucha carga. Luego, me gusta tener que pueda permitir lo que son notas diarias a modo de diario, porque durante el día pues, pueden aparecer cosas, a modo de inbox puedo tomar notas. Y luego, si permite tener plantillas para crear notas tipo, también es muy bueno. Y por supuesto, si tiene una potente comunidad que soporta ese software y sobre todo si es software libre, pues ya encantado de la vida. Aquí te voy a poner algunas herramientas. Tenemos el Word, que no lo recomiendo porque antiguamente yo me hacía fichas en Word y ahí que si el encabezado, no sé qué, yo no quiero perder tiempo en el formato. Además son fichas sueltas, las metes en un directorio, luego te busca, tú empiezas a buscar y te pierdes. También está OneNote. OneNote, pues bueno, tiene la ventaja de que ya está en la nube, pues utilízala de diferentes dispositivos, pero no puedes enlazar notas, se queda corto en este sentido. Evernote también fue bastante famoso por guardar notas, pero tampoco enlaza notas unas con otras. En cambio, Notion ya lo utilicé también y me pareció muy interesante, aparte que permite hacer tablas, un montón de cosas, permite hacer enlaces, crearte casi una página web de tu cerebro digital. Está muy bien, pero la pega que tiene es que Notion está en nube y tuve problemas de rendimiento de red y luego para descargarte los documentos, si los quieres descargar, también es un poco complicado. He llegado a utilizar Tipora porque me permitía crear notas en Markdown, que es un formateo del TXT para darle un poquito de sentido sin perder mucho tiempo en el formato. Y finalmente utilizo Obsidian y es la herramienta que yo os recomiendo para que pues probéis y os investiguéis primero sobre el tema del segundo cerebro digital y luego pues tengáis una herramienta gratuita que puedes enlazar, que cumple todas estas características y que probéis, investiguéis sobre cómo crear vuestro cerebro digital. Bueno, esto es un poco la presentación teórica, ¿vale? Es un mapa mental que he creado. No sé cómo vamos de tiempo. Os puedo enseñar un poco Obsidian. Como veis, esto está creado con Obsidian. Me permite hacer una presentación, ¿vale? Me permite hacer un mapa mental con ScaliDraw, que es un plugin, bueno, es una herramienta, pero es un plugin que se embute dentro de Obsidian. Y si os parece, puedo hacer una pequeña presentación muy rápida de Obsidian. Por ejemplo, tengo aquí un pequeño taller de Obsidian que preparé
una vez, la vamos a presentar para que conozcáis un poco mejor lo que es Obsidian. Aquí sobre la marcha un poco. Bueno, esto es Obsidian, ¿vale? Vamos a ir muy rápido. Obsidian nos ofrece pues, que es una aplicación ligera, multiplataforma, guarda texto plano. O sea, vais a tener un directorio de carpetas y dentro solamente vais a tener texto y imágenes, nada más. No dependes de formato de terceros, es ligero, te centras en el contenido y utiliza Markdown. Si no conocéis Markdown, bueno, pues es una forma muy sencilla de crear contenidos, ¿vale? ¿Cómo empezamos con Obsidian? Te lo descargas y él te permite crear una bóveda donde tú vas a crear tu cerebro digital. Aquí puedes elegir sistema claro, sistema oscuro, es muy configurable. Ya veréis, podéis poner plugins propios y plugins de terceros. Hay una gran comunidad creando contenido para Obsidian. Puedes cambiar el tema como a ti te guste, diferentes temas. Aquí, pues bueno, lo que te he comentado, utilizaríamos el método podrías utilizar Obsidian con tu sistema de organización de carpetas como tú quisieras, ¿eh? Yo te recomiendo esto, ya lo hemos visto, método para de Tiago Forte. ¿Dónde se guardan? Pues bueno, aquí estoy hablando un poquito de la configuración. Yo recomiendo que cuando vayas a Obsidian, en configuración de archivos, digas que se guarden las imágenes en la subcarpeta. ¿Para qué? Para que cuando tengas un proyecto, si luego vas copiando y pegando imágenes que se pegan automáticamente, todo se guarde en la subcarpeta de cada proyecto. Obsidian te permite enlazar notas, ¿vale? Tú escribes y si tú coges y escribes, estás escribiendo un texto y pones corchete, corchete, lo que quieras, cuando tú pinches ahí va a ir a una nota que va a crear y luego va a estar enlazada. O puedes coger y enlazar notas poniendo corchete, corchete y te va a sacar un listado de todas las notas para ir enlazando notas. Puedes ir navegando por tus notas. Esto lo recomiendo en configuración de archivos y enlaces porque lo que te permite es que si tú tienes una nota y la has enlazado a otra nota y más adelante cambias el nombre de esa nota, el nombre del archivo al fin y al cabo, no vas a perder el enlace porque cambias el nombre. Automáticamente Obsidian te cambia todos los enlaces apuntando a esa nota, de forma que nunca pierdes los links. Los links que son ficheros de texto enlazados unos con otros. Y bueno, luego pues te permite crear plantillas. Una plantilla le dices dónde están las plantillas y luego tú, pues una plantilla es una cosa de este tipo. Por ejemplo, yo para las reuniones, pues me creo una plantilla que automáticamente me va a poner la fecha, la hora de empezar, me pone ya unos tags automáticos que yo tengo, si es una reunión, un proceso, un cómo hacer algo, y luego yo a partir de ahí trabajo. Luego, bueno, a modo de Zettelkasten te permite crear notas únicas, que Zettelkasten lo que hace es que pone el mes el año, el mes y el día delante de cada nota para que siempre que crees una nota tú hagas una nota única. Esto, investigar el tema de Zettelkasten sobre este tema. También permite crear notas diarias y además hay un plugin que te permite tener un calendario al lado y tú, yendo al calendario a la fecha tal, vas a ver automáticamente la nota diaria o la bitácora de ese día, cosa que está bastante bien. Y bueno, puedes añadir plugins. Por ejemplo, este plugin os lo recomiendo, que es el del calendario, que como veis, te va a añadir aquí un calendario a un lado. Hay otro plugin que es porque puedes crear tareas, o sea, con control L vas creando como tics de tareas y puedes organizarte una planificación diaria. Ahí cada uno va a tener que jugar de cómo se organiza pues, la herramienta. ScaliDraw, que es la aplicación con la que he hecho la presentación, pues también te permite instalar ScaliDraw y utilizarla en la propia herramienta. Y bueno, Advanced Slides es un plugin muy sencillo que es con el que estoy haciendo ahora mismo esta presentación, que me permite, pues, con unas frases, unas ideas que yo quiero transmitir y unas imágenes que he ido copiando y pegando de la configuración de mi Obsidian, crear muy rápidamente una presentación sin estar perdiendo tiempo en el PowerPoint de para aquí, para allá. Evidentemente pierdes flexibilidad a la hora de poner iconos y cositas, pero si tú lo que quieres es hacer imagen, idea clara, slide, una idea, que es lo que creo que queda, o sea, que transmite mejor, pues con esto lo haces en un momento. Ahora te enseñaré cómo está hecha esta presentación para que veas el texto. Y bueno, esto es un listado de
de grupos de Telegram que te recomiendo por si quieres investigar sobre este tema. Por ejemplo, está aprendiendo GTD, Obsidian en español, Zettelkasten en español. Pues si te quieres introducir en este tema o gestión del conocimiento personal, ¿vale? Personal Knowledge Management. Por si quieres investigar sobre estos temas, pues bueno, que sepas que hay una comunidad de gente que está trabajando sobre estos temas, que te compres estos libros, te interesa investigar, porque el cerebro digital va a ser necesario cada vez más. De hecho, hay plugins de Obsidian que están desarrollando ya para utilizar, bueno, hay uno que ya se relaciona con GPT, ¿vale? Y lo que te permite es coger utilizando el API de GPT, pues escribir, interaccionar con él, pero se pretende que en un momento determinado pueda trabajar con tu propio cerebro digital y tú puedas coger y utilizar la inteligencia artificial para extraer y de tu propio cerebro ir preguntándole y sacando cosas que tú son tus notas que tú ya has desarrollado. Mirad, os voy a enseñar un poco cómo está desarrollado este. Esta presentación, para que veáis qué sencilla es esto. Es un texto que únicamente tiene este texto, tiene unos guiones. Cada guión es un slide, ¿vale? No tiene más. Lo ejecutas y lo utilizas. Y bueno, este es, como veis aquí, he hecho una pequeña estructura que sería lo que es la organización del cerebro digital. Aquí, por ejemplo, me traje una serie de imágenes para preparar la presentación, ¿vale? Tengo aquí una serie de iconos. Y aquí, bueno, pues en el proyecto que he preparado, pues utilicé un ScaliDraw. Y nada, yo os invito a que investiguéis y os invito a utilizar esta herramienta, que le saquéis partido o que descubréis otra mejor, porque esto va evolucionando muy rápido.